Nos va a dirigir la palabra ahora la señora rectora, profesora Mariana Rossetti. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un día muy especial. Estoy realmente muy emocionada, como todas y todos los que estamos acá presentes, porque no es menor 120 años y además desde lo personal, ya despidiéndome de la gestión, este será mi último acto académico, así que estoy doblemente emocionada por el futuro y por todo lo bueno que está sucediendo en la institución. En esta oportunidad seleccioné, ustedes ya me conocen, quienes ya varias veces me han escuchado saben que vengo con conceptos, historias, porque me gusta compartir estas idas y vueltas cuando uno arma ciertas argumentaciones. Y en esta oportunidad seleccioné los conceptos de imaginación y memoria colectiva como articuladores de este discurso, porque considero que es un contexto en el que necesitamos la memoria para darle alguna forma de consistencia, cierta cohesión imaginaria a un presente que se nos muestra bastante complejo. Por momentos parece resquebrajarse. Y un futuro que, si bien no tiene estas características, sí se presenta incierto. La imaginación considero que es una facultad increíblemente poderosa para integrar la experiencia y el proceso de aprendizaje, para representar mentalmente conceptos, ideas, imágenes o situaciones. La imaginación pertenece a ese territorio de lo que aún no sucedió, haciendo presente un futuro posible, anticipando escenarios. La memoria colectiva remite a los recuerdos relevantes que son compartidos con otras y con otros, y que son importantes para la conformación de un sentido del nosotros, del nosotras. Así, la pregunta por aquello que pasó, aconteció o tuvo lugar en el pasado es relevante en tanto permita algún efecto en el presente sobre la identidad de una comunidad, como por ejemplo nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo conmemorar los 120 años de creación del Joaquín construyendo un puente entre 1904 y 2024 a partir de la imaginación y la memoria colectiva? ¿Cómo sabemos lo vivido? ¿Cómo se conoce lo vivido? Marcelo Persia, un gran psicólogo argentino, sostiene que no se sabe lo vivido solo por haberlo vivido, sino por contar lo que estamos viviendo. Sin esa narración, la vida no termina de pasarnos. Persia sostiene que sabemos lo vivido narrándolo, porque entre lo vivido y la experiencia se necesita tiempo, pero no el tiempo de los relojes, no el tiempo de las rutinas, sino el tiempo de los sueños, de los duelos y de las conmemoraciones. Conmemorar es recordar algo o a alguien, por ejemplo, con una celebración, que es lo que hacemos hoy. Es así, con la responsabilidad de recordar tiempos y celebrar y conmemorar, me dispuse a leer las obras completas de Joaquín Víctor González para buscar ideas, sueños y construir un puente temporal entre el pasado y el presente y establecer un vínculo entre imaginación y memoria colectiva. No las leí completas, una parte, no me voy a hacer acá la que leí las obras completas porque tampoco pasa por ahí, pero la verdad es que descubrí un mundo nuevo, no lo había hecho y la verdad es que me sorprendí. Entonces, ¿quién nos pensó en 1904? ¿De qué está
están hechos los sueños de quienes fundan instituciones educativas cuando antes no había, cuando antes no estaba? ¿Qué ideas, qué palabras fueron motor de unos para convertirse en la experiencia de tantas y de tantos? ¿Hay un mito creador del Joaquín? Todas esas preguntas son las que fueron surgiendo a medida que empezaba a leer. Entonces comienza la narración en términos de Marcelo Persia, para ver qué es lo vivido. El Instituto Nacional Superior de Profesorado se crea en 1904 por decreto del presidente Quintana. Joaquín Víctor González era el ministro de Justicia e Instrucción Pública, quien llegó al cargo con 41 años de edad, convencido de que gobernar era educar y que la ausencia de tradición nacional era un problema para el desarrollo de una nación. Sostenía que los países y sus instituciones se fundan sobre un mito y sobre un sueño. Eso, por ejemplo, yo no lo sabía. Además, consideraba que los científicos apelan a la razón y la lógica, pero que solo dan cuenta de una parte de la realidad. Son los escritores y los poetas quienes deben completarla, porque pueden ver y sentir lo que no puede registrarse científicamente. Por ejemplo, los sentimientos, las emociones de nuestros antepasados, el alma de los pueblos. Del mismo modo, Joaquín Víctor González consideraba que las instituciones dan cuenta de una parte de la realidad y su visión también debe ser completada por los escritores y los poetas con su poesía heroica. Afirmaba al respecto que el cimiento de la vida de una agrupación se perpetúa por la tradición oral, hasta que los rapsodistas, esos Homeros de todos los tiempos, la convierten en poemas, y esos poemas tradicionales solo perciben las grandes armonías. La poesía es la armonía de la historia. Hermoso concepto. Keiper, el primer rector de Joaquín, contratado de Alemania a los 36 años, en su libro La cuestión social del profesorado secundario, que lo escribió en 1911, advierte sobre la conflictividad de las instituciones y en las relaciones sociales. Afirma que los estudiantes contaban, esto es maravilloso, contaban con automóvil, tranvía eléctrico, iluminación en los hogares, teléfono, fonógrafos, cinematógrafos, aviones y dirigibles. Estas transformaciones de la modernidad cultural y tecnológica habilitaban usos y apropiaciones que abrían brechas entre las generaciones. Consideraba que el ideal de la anterior escuela secundaria universal, armónica y enciclopédica había caído y debía caer porque para esos tiempos no era una realidad sino una ficción. 1911. Entonces, ¿cuál habrá sido el sueño fundador de esta institución hecha de experiencia? Walter Benjamin afirma que una experiencia es un resumen casi corporal de lo que vivimos, pero que se necesitan las horas de muchas noches para que las aves del sueño incuben el inacible cuerpo de una experiencia, porque la experiencia es la pluralidad unitaria y continua del conocimiento. Y entonces así, imaginando, jugando con la imaginación, quizás el sueño de Joaquín Víctor González comenzó en 1870, a los 11 años de edad, cuando se muda a vivir solo a Córdoba, se aloja en una modesta pensión. Lo imagino sobre un catre de tientos, con un cajón que usaba de mesa y una vela encajada en el bollete de una botella de refresco que le permitía leer y escribir por las noches. Quizás el sueño continúa a los 22 años. Cuando escribe un relato, esto también es maravilloso, un relato sobre la Revolución de 1810, utilizando como recurso las dimensiones espacio-tiempo. Más allá de lo vulgar del ejemplo, es lo más parecido a Volver al Futuro. Porque lo que hace, en realidad, en el relato, cuenta que un cacique muerto, por medio de un viaje en el tiempo, regresa para guiar a los indios al levantarse contra los españoles para defender el principio democrático de la revolución. Esto es lo que escribió, esa es la imaginación de Joaquín Víctor González, que yo desconocía absolutamente. Con esta frondosa imaginación
creó el Instituto Superior de Profesorado bajo las bases del Seminario Pedagógico. Joaquín Víctor González consideraba que el profesorado debe ser el resultado de una prolija preparación técnica, no un empleo o simple modus vivendi de gentes de vocación errada o agotadas energías de lucha. Estaba convencido que el docente no podía aislarse en la universidad para una existencia distante y excéntrica, lejos de la vida cotidiana, sino que debía involucrarse en la lucha, el trabajo y la acción para el bienestar de su comunidad. Diferenciaba la formación universitaria de la formación de profesores, ya que consideraba que para obtener un buen profesor de enseñanza secundaria no basta que éste sepa todo lo que debe enseñar, ni más de lo que debe enseñar, sino que es necesario que sepa cómo ha de enseñar. Y que eso solo es posible a través del estudio metódico y experimental de las ciencias de la educación, que es teoría y práctica, historia y experiencia. Sin duda, sus pensamientos son señales, signos del mito fundador del Joaquín. En 2024 estas ideas resuenan en las aulas, en los pasillos, en los auditorios. Escuchamos enseñanza colectiva, democracia, formación de profesores y profesoras, iniciativa pedagógica, conciencia social, experimentación cooperativa, trabajo, lucha, acción. Es algo permanente. En 1906 se aprueba el primer reglamento orgánico institucional y el seminario pedagógico se anexa a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Con el tiempo queda conformado por juntas departamentales bajo el cogobierno entre rectorado y consejo directivo, replicando la estructura universitaria. Si bien en 1909 Joaquín se separa de la universidad, siempre mantendrá la estructura universitaria hasta el día de hoy. Igual que los primeros docentes y el cacique viajero de dos tiempos, el Joaquín fue también una institución itinerante, en lucha permanente por ocupar un edificio propio. En estos 120 años pasó por 4 sedes, hasta llegar a la quinta, que es esta. Calle Valentín Gómez, José Hernández, Avenida de Mayo, Rivadavia y Ayacucho. Esta característica itinerante imprime particularidad a la construcción de la identidad. No es lo mismo tener un edificio propio que no tenerlo. En el Joaquín, el acto de aprender y enseñar está atravesado por las características de ser una institución reciente asentada en términos físicos, edilicios, y que es una universidad dentro de un profesorado muy particular. A partir de esta diferencia, de esta especificidad, el desafío debe ser sostener una posición sobre la función docente con capacidad crítica para comprender la realidad sin imponer una interpretación sobre ella. Porque enseñar es transmitir saberes que son recortes del mundo, teorías, perspectivas, verdades parciales, provisorias y contextuales. Ante los formatos fijos y tradicionales, debemos tener capacidad de demostrar que lo único permanente es el cambio, porque el conocimiento es una variable de cambio. El conocimiento nos afecta, nos modifica, nos sensibiliza, no somos los mismos y las mismas una vez que logramos incorporar algo, aprenderlo, comprender su efecto en la vida cotidiana. Si hay algo que aprendí en estos 6 años como rectora, es que las instituciones educativas son espacios de disputa social, son espacios de disputa afectiva, ideológica y política. En las instituciones se depositan expectativas, sueños, proyectos, pero también las inseguridades, contradicciones y los miedos que todas y todos tenemos sin excepción. Nadie escapa de esos sentimientos. El compromiso no es seguir cumpliendo años, sino que es cumplirlos creciendo, mejorando, mucho más de lo que ya somos en excelencia. Abrir espacios y preguntas para compartir la escucha y la palabra sobre sucesos, procesos históricos y sociales que nos permitan comprender el presente para que las juventudes puedan recrear el futuro con nuevos sentidos, reflexiones e interrogantes. Este año estamos en una vorágine a nivel nacional de desborde, de leyes, decretos que complejizan la realidad social y también la educativa.
Un ejemplo de ello es la reciente resolución del Consejo Federal de Educación que vincula el financiamiento con los resultados, quizás, de las evaluaciones a los institutos de formación docente. Esto debe tener una atención prioritaria en términos político-educativos. En momentos difíciles y complejos, recuerdo una hermosa enseñanza que me regaló una gran maestra y que hoy se las comparto a ustedes, de alguna forma se las regalo. Ella me enseñó que las personas caminamos en círculos cuando no tenemos ningún punto de referencia para guiarnos. Por eso, en el desierto, en donde no hay referencia para avanzar y llegar a destinos sin rodeos eternos, se mira siempre al cielo para que las estrellas nos guíen. Invito a que busquen esas estrellas. Invito a que busquemos esas estrellas, esos sentidos que nos guían, que las guían a ustedes, que los guían y orientan en forma concreta, eficaz e infalible para salir del desierto. Invito que dos de esas estrellas sean la defensa de la educación pública y de la formación docente. Para ir finalizando, quiero agradecer. El agradecimiento puede interpretarse como una convención habitual y esperable en un acto académico. Sin embargo, deseo darle un sentido que supere la naturalización del término. Salir de la inercia protocolar, detener unos minutos la vorágine temporal, ralentizar la velocidad hoy implica detenerse en lo sensible del momento, escuchar este silencio y agradecer a las personas que marcaron la diferencia en nuestras vidas. Agradezco a todas y a todos ustedes, a los equipos de conducción, porque han cambiado la vida mía, mi vida. Reconocernos en cada uno de ellas y de ellos, de esas personas, que este encuentro nos desacelere un rato para conectarnos con lo vital, con los proyectos de vida, a través de la sonrisa, de los múltiples abrazos y la felicidad compartida. Y sepan, ya así despidiéndome de este querido Joaquín, desde esta función, muchas gracias a todas y a todos, a toda la comunidad de Joaquín, y sepan que con errores y aciertos seguiré trabajando con la misma convicción y compromiso ético y político en defensa de la educación pública y de la formación docente, orgullosa, junto con ustedes, de ser parte del pasado, el presente y el futuro del Joaquín, el primer instituto superior de profesorado para el nivel secundario de la República Argentina, que en 2024 está cumpliendo sus primeros 120 años. Muchísimas gracias.